Buenas tardes, mi nombre es Samira Cayat, soy estudiante de primer año de la sección 15 de Medicina y el día de hoy les voy a hablar acerca de la mnemotecnia de Alicia y Fredusa. En primer lugar debemos saber qué es una mnemotecnia. Es un conjunto de características que nos ayudan a memorizar con facilidad un contenido a base de una frase o una palabra que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Es una manera didáctica de aprendernos las cosas y es utilizada por estudiantes y hoy en día también por médicos. La mnemotecnia de Alicia y Fredusa son muy comunes para determinar así la semiología del dolor. Entonces tenemos que semiología es aquella que se encarga del estudio de los signos y síntomas del paciente. ¿Qué son los signos? Son las características objetivas que presenta el paciente y los síntomas, las características subjetivas que va a presentar el paciente de acuerdo a la enfermedad. En términos coloquiales podríamos decir que los signos son las características físicas que el médico le observa al paciente y los síntomas, las características internas que el paciente guarda acerca del dolor o lo que está padeciendo y se las comunica al médico. Muy bien. ¿Qué es el dolor? Es de carácter subjetivo que se irradia o se causa en alguna región del cuerpo y es de intensidad ya sea leve, moderada, crónica o aguda y va a presentar una molestia en el paciente, por lo cual él va a acudir a la consulta. La Alicia y Fredusa, como ya les dije anteriormente, se utilizan en la semiología del dolor y gracias a ella el médico puede llegar a un diagnóstico el cual el médico va a plasmar en la historia clínica. ¿Cómo el médico va a conocer qué tiene el paciente? A través de la anamnesis. ¿Qué quiere decir la anamnesis? El interrogatorio que el médico le va a hacer al paciente para determinar cuál es su problemática. Ok, hablando de la mnemotecnia como tal, empecemos con Alicia. Ella se va a ubicar en filita, donde cada letra va a tener su significado. La letra A corresponde a aparición o antigüedad, donde el médico le va a preguntar al paciente desde cuándo él está presentando el dolor. La letra L corresponde a localización, donde el médico le va a preguntar al paciente dónde le duele. Luego tenemos la letra I de irradiación, donde el médico le va a preguntar al paciente que aparte de la región principal donde le duele, a qué otro lugar se le irradia. Tenemos la letra C de características o de carácter, donde se le va a preguntar que defina con una palabra cómo explica él ese dolor que está teniendo. La letra I de intensidad, que sería decirle de la escala del 1 al 10 qué tan fuerte es su dolor. Y la letra A de atenuantes o agravantes, donde se le va a preguntar si hay algún medicamento que él se esté dando, o sea, automedicándose, que le calme el dolor o al contrario, hay alguna actividad que él ejerce que le aumenta ese dolor. Por su parte, con Fredusa, la letra la palabra fre corresponde a la frecuencia, donde se le va a preguntar que cada cuánto tiempo él presenta este dolor. Donde es duración, un aproximado de tiempo de cuánto le dura al paciente el dolor, y sa de síntomas asociados, donde se le va a preguntar cuáles otros síntomas está teniendo él que son a causa del dolor o que son provocados por el mismo dolor. Llevando esto a un caso clínico, pues tendríamos, empezando otra vez por Alicia, que la A de aparición, el paciente nos está indicando que ese dolor le apareció desde hace 3 horas. Ok, en la letra L de localización, el paciente le dice al médico que le duele en la boca del estómago, por lo que el médico obviamente va a presumir que es en el epigastrio.
en irradiación, el paciente dice que le duele la boca del estómago, pero que también le duele un poquito la parte derecha. Y el médico va a plasmar que el paciente está presentando un dolor en el epigastrio que se le irradia hacia el hipocondrio derecho. Luego tenemos en la letra A, en la C de características, el médico va a definir que el dolor es de carácter urente. En la letra I de intensidad, el paciente dice que el dolor es de un carácter de 6 de 10. Y la letra A de atenuantes o agravantes, el paciente indica haber tomado Alka-Seltzer para aliviar su dolor. Luego con Fredusa, en la FRE de frecuencia, el paciente dice que ese dolor le da en las noches, con una frecuencia de 3 horas más o menos. Luego de haber cenado específicamente. En DU le da todas las noches, para ser exactos. En DU de duración, dura 3 horas el dolor. Y en SA de síntomas asociados, el paciente dice que el dolor del epigastrio le causa vómitos. Luego de tener todos estos datos recolectados, es de mucha facilidad para el médico sacar el caso o sacarle el diagnóstico al paciente, por lo cual el médico va a ir descartando ya sea caso de una esofagitis o caso de una pancreatitis o causa de una gastritis. Él ahí va sacando sus propias conclusiones. Entonces, vamos a decir por qué es importante utilizar Alicia y Fredusa. Son de sumamente importancia para poder determinar el dolor, para poder saber qué es lo que está presentando el paciente. Pero más importante aún es saber comunicarse con el paciente al momento de la relación médico-paciente, porque mientras el médico se le presente más empático al paciente, mejor desenvolvimiento y mejor desarrollo en contarle cada uno de sus padecimientos va a tener el paciente con el médico. Entonces, en conclusión, podemos decir que Alicia y Fredusa son de suma importancia para conocer el dolor y para sacar un diagnóstico, porque si usted como médico no aplica esta mnemotecnia, se le hará más difícil al momento de conocer qué es lo que está presentando el paciente. Muchas gracias.